Ibas a decir eso. Hola, perras. Eso no es nuestro saludo. Lo de hola, perras. ¡Estúpida, mi idiota! Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Hoy estoy como siempre con Sebas. Hola. Jesús. Oli. Mi nombre es Esteban y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es las divas pop y su relación con las poblaciones LGBTI. Vamos a hablar un poco de cómo las construimos, cómo las destruimos y cómo eso se relaciona con nuestros imaginarios pop. Eso suena todo asesino. Sí. Bueno, Como el plan maquiavélico de una organización para acabar con gente famosa. inside job. Vamos a destruir divas. No, pero yo quiero hacer una aclaración y es que yo creo que este capítulo es el capítulo tal vez menos explícitamente gay, más implícitamente gay, porque porque es que la idea de hablar de divas es muy gay, pero no vamos a enfocarnos en necesariamente divas que representen del todo a la población LGBTI o que sean LGBTI. Es más como para hablar un poco de cómo hemos construido la idea de la diva. No sé si la palabra sí se ha destruido, pero cómo las hemos tumbado de los pedestales y también cómo se trata a las mujeres que se construyen como celebridades. Sí, que en el fondo sí está un poco relacionado como con el tema de la misoginia y las sociedades y las poblaciones marginalizadas y también por qué nos gustan tanto las divas. Creo que hay como una razón psicológicamente enterrada que no nos preguntamos. Psicológicamente enterrada. Entonces sí, bueno, ya vimos que nos vamos a poner densos con las divas. Entonces empecemos con la pregunta clave. ¿Qué es una diva? Sí, ¿qué es una diva primero para ustedes y con qué divas crecieron o a qué divas admiran? Bueno, yo no sé si yo tenga la descripción clara de qué es una diva, pero yo creo que una diva es finalmente una mujer que se caracteriza por su elegancia, belleza. Eso es muy misógino, por cierto, pero así es como yo creo que se han construido, como por su elegancia, belleza y talento. Y también como por ciertas actitudes, que además todo el mundo ya empieza a decir como, ay, son tan diva, es cierto, por las actitudes ¿cómo llamarlo? Como de... Bueno, sí, de una actitud un poco arrogante, es como lo la han presentado. Sí. Altiva era la palabra, gracias, porque llevaba media hora intentando decirla. Y bueno, ¿con cuál crecí yo? Yo la verdad, no sé si he admirado a muchas personalidades de la televisión o el cine o la música alguna vez, pero me gustaba mucho Lindsay Lohan. No sé por qué. Pues yo pero cuando era pequeña. No, incluso adolescente y todo, pues incluso me encantaban las películas perversas que hizo cuando ya su carrera se fue a la mismísima mierda misma. Pues como que las películas que hizo hasta me gustaban. Pues ella... O sea, te encantan las divas en desgracia. Pero ella específicamente, y no entiendo por qué, porque además sus tweets son súper a veces horribles, pues, pero hay algo en ella que me gustaba. Entonces, nunca puedo entender por qué, pero sí me gustaba como su expresión de diva, pues porque además la veía muy fashion, muy cool, muy fiestera. Entonces, como que ella era la diva con la que crecí. Yo como no le paraba bolas a eso. Yo creo que en este capítulo es donde me van a odiar más porque creo que la mayoría de divas que todo el mundo ama, yo soy como, sí, chévere, canta chévere o actúan chévere, pero que yo recuerde, pues cuando ya empecé a salir un poco más de mi capullo. Floreciste. Sí, a mí me gustaba mucho Beyoncé. Creo que yo estaba... Queen Bee. Sí, yo estaba estaba en la discoteca y sonaba Beyoncé y no me importaba con quién estaba hablando, con quién estaba o qué estaba tomando, si estaba cansado en el momento me levantaba a bailar. Esa era como que la que más recuerdo de televisión o de películas. Creo que no admiraba así a una en especial. Meryl Streep. Sí, no, mi fascinación por Meryl Streep fue después cuando ya empecé a apreciar el cine de otra manera. Antes me gustaban películas que ahora no me gustan, claramente. Entonces, pues digamos que cuando yo era muy adolescente, joven, digamos que joven sí, en mi vida pasada, pues yo vi una película de Meryl Streep y yo como que, bueno, sí. Esa señora. Señora. Ya. ¿Y qué es una diva para ti? Para mí una diva es alguien que, mal o bien, tiene seguidores, que la gente la admira mucho, ya sea por lo talentosa, por lo perra que sea, por lo buena gente, pues por características de personalidad y lo que sea que haga, ya sea cantar o actuar, transmite a esas personas. Creo que eso es como diva. Ok. Bueno, en mi caso, yo creo que, pues sí, coincido mucho en lo que han dicho de la definición de diva. Para mí es también como una persona como que ha llegado al tope
del campo al que se dedica. Entonces es como la persona máxima o que uno asocia, por ejemplo, música pop con esa persona. Entonces, como diva es a lo máximo que se puede llegar como en su campo. Y Después de lo eso ya. exacto, lo asocio un poco también como a la realeza. Entonces también de ahí paso a las divas que yo recuerdo de mi infancia. Lady D, pues para mí Lady D es como, y eso que no es una figura cantante, actriz, era más bien como algo metafísico, esotérico. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ascendente de Júpiter. Yo tenía una conexión espiritual con Lady Di. Porque sí me parecía... Así somos los Sagitarios. Sí me parecía una figura que conectó de una forma muy diferente con el público, pues con la gente del Reino Unido en su momento, pero también era una figura mundial. Y como que a mí lo que me fascinaba, bueno, sí era su figura, pero no tanto eso, sino la fascinación de la gente con ella. A mí lo que me interesa de la figura de Lady Di es la gente cómo la ama tanto y cómo todavía resuena, pues tanto que hoy se siguen haciendo películas, series, historias sobre ella. Va a salir una película con Kristen Stewart que parece ser, va a ser como nominada a muchos premios, y como esa figura de ella que todavía tiene esa aura de misticismo, me parece muy, muy interesante. También cómo construimos siempre figuras femeninas de esa forma, y siempre son figuras femeninas, como que siempre esperamos que una mujer nos salve y que sea la santa y que arregle el mundo, pero al mismo tiempo también las destruimos por cualquier error mínimo que hagan. Entonces si decide divorciarse, ya es una puta que hay que destruir. Bueno, eso por un lado. ¿Con qué otras divas crecí? Pues en su momento no la veía tanto como diva, pero recuerdo que me fascinaba mucho Kylie Minogue desde que vi el video de... ¿Cómo es que se llama el que es ella como con un vestido plateado? Na, 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 na. Eso sonó como a banda. Batman. La de Can't Get Enough of You. ¿Cómo es? Sí, creo que sí, Sí, no me esa. acuerdo el nombre. Me fascinaba mucho como la figura de ella. Madonna también en su momento. Lady Gaga, cuando se hizo famosa, yo no era tan fan de ella. Yo me hice más fan de Lady Gaga después, ya cuando no era tan famosa. Pero sí, como siempre me Es ha... demasiado mainstream para ti. Sí, yo era hipster, o sea, cuando tú seas famosa no te voy a admirar, solamente después. Pero sí, como más que las personas que son divas per se, me interesa mucho es la idea de la diva en sí. O sea, por qué la gente se fascina tanto con estas personas. Y también, como no hablar de la diva Britney, que tanto ha dado de qué hablar en los últimos meses y en este último año, con el movimiento Free Britney, con todo lo que ha pasado con su tutelaje, que es también un poco el por qué estamos haciendo este episodio. Al final de la temporada anterior, creo que alguien nos dijo como, quiero que hablen del tema de Free Britney, que expliquen un poco qué pasó ahí. Entonces, obviamente vamos a hablar de Britney y bueno, vamos a mencionar varios productos de cultura pop, libros, películas, series, pero no nos vamos a enfocar en uno en específico porque queremos como abordar más que todo el tema de las divas y cómo construimos la idea de divas. Y bueno, creo que ya con esa introducción tan torpedeada que hemos tenido, vamos a tener un capítulo muy interesante, muy chistoso. Y esta misma pregunta que intentamos resolver nosotros se la hicimos a nuestros seguidores y también vamos a ver qué nos respondieron. Para mí una persona diva es un ser humano que sobresale dentro del mundo artístico por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de expresarse ante el mundo, de acuerdo pues como a la vocación en el arte que tenga. Recuerdo una diva y para mí siempre va a ser una diva gigante, Whitney Houston. Para mí una diva es aquella persona que expresa su personalidad tal cual y como es, no le importa lo que digan los demás, vive feliz siendo ella misma. Y bueno, una diva para mí es Freddie Mercury. Una diva es una persona excéntrica, una persona que no tiene pelos en la lengua, una persona que no le da miedo expresarse tal y como es y se muestra totalmente auténtica ante el mundo. Y para mí, pues existen varias divas, pero digamos del mundo de la farándula, podría mencionar una Adela Noriega, una Verónica Castro, de las telelloronas. Entonces ahí podemos identificarnos con estas divas que nos han robado lágrimas en las telenovelas. Así que para mí esas son mis divas y muchas gracias. Bueno, pero antes de entrar en todo este tema yo tengo una pregunta.
¿Qué es torpedeado, Esteban? ¿Qué es eso? Sí, además esa palabra yo no sé dónde la sacó. Sí, pues. es torpedeado, es que le tira el torpedo. No, pero era, la palabra que quería usar era tropezada y me torpedeó a mí mismo. Yo sí decía, pero no, ayer mientras que sonaba la cortinilla estoy buscando el diccionario y no me daba. Torpedear. Torpedear. Dícese de. Y además tirar torpedos. Sí. Pues. Bueno, no. El capitán del submarino. Ah, es hora de torpedear. Para que empecemos mejor con el tema, después de la duda de lo del torpedeo, vamos a empezar hablando de cómo se construye la idea de una celebridad. Que en este caso nos vamos a enfocar, si ven, ya estamos inventando palabras. A enfocar en el icono femenino o la diva. Hay una cosa, y es que para construir como una diva, un icono femenino, un icono pop en realidad, se necesitan como varios puntos. Uno de ellos es que... Tomen nota. Sí, para ver si se construyen Sí. alguna vez en divas. Que necesita hacer una proyección psicológica de alguna persona o un colectivo de personas que no se ha sentido representado o que se puede representar en esas luchas. Por ejemplo, ahorita Esteban hablaba de lo mucho que admiraba a Lady Di. Por ejemplo, yo nunca sentía esa conexión Yo con tampoco. ella. Pues ella nunca me importó un bledo, la verdad. Pues, Sí, creo ¿Cómo que- te atreves? No. Cuando salió la noticia se mató y yo, Sí, Se mató, la mataron. sí. la mataron. Ay, ya. Te estoy viendo a ti, Isabel. Yo también fue como, bueno, Sí, pasemos el canal. A eso es justamente lo que va uno, que es una proyección psicológica de deseos, pasiones, frustraciones o... Quería ser reina, Esteban. Quería ser princesa. Sí, mi cuento de hadas nunca se llegó a ser realidad. Uy, pero con ese príncipe. Sí, no, y con ese final, además, pues, no, qué horror. No, pero lo que digo es como que se necesita, es una proyección psicológica, es decir, ese gusto que se tiene por esa celebridad es por sus luchas, por la historia que han construido de esa persona, por cómo es, Por lo que representa, los Exacto. valores que representa. Por ejemplo, en Lady Di era porque era una peasant, ¿cómo se dice eso en español? Campesina. Sí, pues era como del común, o sea, no era de la realeza. Obviamente era una mujer rica, de familia rica, pero no era parte de la realeza. Exacto, entonces eso pasa mucho con las... Disney te dañó mucho. Efectivamente. No lo mencioné yo, que valga la aclaración. Pero justamente eso hace que no todas las personas admiren a la misma estrella, pero no significa que no sea masiva porque un montón de gente se puede identificar con esos sentimientos. Creo que ahorita tú también hablabas de otra que no entendías por qué la admiraba la gente. Y después fuiste cambiando, uno va cambiando ideales en la vida. Creo que él habló de... Yo en este capítulo me van a odiar porque yo nunca fui fan de Britney Spears. O sea, a mí Britney era como que, saca una canción chévere, listo, bailemos. Pero así que yo diga, ay, Britney se tira un peo, hay que escucharlo todo el día. No, yo como que, ok. Pero exactamente, es porque posiblemente no representa ni sus luchas ni la historia que han construido sobre ella, nada que sea como de tu propia experiencia. No soy millonario. No necesariamente a ese nivel. Por ejemplo, en las personas LGBTI es muy común que construyamos iconos divas o iconos pop por las luchas que han representado o han tenido que representar para llegar al puesto donde están, al lugar donde están, o por la forma glamurosa como nos las presentan, ¿cierto? El glamour que una persona que ha querido, por ejemplo, romper los estándares de género no puede tener, entonces lo tiene una celebridad, como en su caso fue en su momento Madonna, ¿cierto? Madonna representaba todo aquel deseo y aspiración de la diva glamurosa, de la diva... Marilyn Monroe. O Marilyn Monroe. Entonces, este tema de la proyección psicológica es eso, como yo proyecto más que mis deseos necesariamente, es como muchas cuestiones de mi vida, muchas aristas de mi vida en otra persona que es una celebridad. Esto tiene su punto positivo y negativo. El positivo es que finalmente las personas pueden como alivianar un poco el sentimiento de soledad que tienen en muchas ocasiones por estos sentimientos cuando son negativos, y lo negativo es que no se construye en base a algo real, porque aquí viene la segunda parte de la construcción de las divas. La segunda parte de la construcción de las divas, que es un poco que son una marca, ¿cierto? Como todas las celebridades, es decir, no todo lo que nos muestran en la pantalla es realidad. Puede que contenga partes y apartados de realidad, sí, pues las personas, menos que cuando crean arte, no se alejan de su humanidad, pero no todo lo que hacen no son producto de la mercadotecnia, muchas veces son constructos, y eso hace y ha hecho durante mucho tiempo que, por ejemplo, a las mujeres se les robe mucho la identidad cuando son estrellas de cine, de televisión, de música, porque nunca les permiten construir una identidad propia, siempre tienen que ser al margen de lo que pueda vender más. Entonces esto lo que hace es que las personas a veces idealicen un poco a esas celebridades, cuando en realidad son seres humanos que tienen sus propias luchas, pues seres humanos con mucha plata, que tienen sus propias luchas, que tienen un montón de
complicaciones también, que yo creo que ahorita cuando hablemos de Britney, ahí está muy marcado justamente ese tema, que a todo el mundo se le olvidó que era humana y finalmente en su humanidad fue que la castigaron. Entonces es eso, como que esta idea de construirlas como una marca registrada termina convirtiéndose en esto, en que es un producto de consumo cultural y se olvida un poco la humanidad de esa persona. Y otra de las cosas es que lo que generan las divas o lo que generan los íconos pop es una unidad de masa, es decir, yo me puedo relacionar fácilmente con alguien al que le guste la misma diva que a mí o el mismo ícono pop que a mí. Y eso se relaciona también con lo de los fandom, que ya hemos hablado también. Exacto. Como, Los Little Monsters, los Arianator. ¿cómo se llaman los de Beyoncé? No sé. Beyoncé, no sé. Pero Pero es eso, como que se crea una comunidad que puede hablar en torno a la misma diva, a sus pasiones, a sus cosas, y esto se ve mucho en poblaciones que han sido marginadas durante muchos años. No sé si ustedes han notado, pero en todo lo que tiene que ver con los colectivos de las poblaciones LGBTI es muy común que las divas sean el centro de atención en muchas cosas, y principalmente en el arte drag, por ejemplo. En el arte drag las divas son casi que adoraciones. Sí, tiene un sentido aspiracional también. Exacto. A lo que quiero llegar a ser, cómo quisiera que mi vida fuera, cómo me gustaría verme, el glamour. todo ese personaje de drag que construyen lo utilizan sacando parte de diferentes divas, de diferentes íconos. Entonces sí, ahí se ve como esa admiración. Y ahí está, o sea, hay una unidad de las masas, es decir, yo puedo, eso es una verdad muy marxista. Sí. Pues, Manifiesto comunista, marica. Britney es comunista. También está el tema de lo que uno construye como con los otros, ¿cierto? Que son comunidades, y que comunidades que también tienen su lado, hoy voy a hacer ¿cómo es el claroscuro? Su lado positivo, su lado negativo. El lado positivo es que se unen como personas y colectivos a hablar, a compartir, a sociabilizar, y eso nunca está mal. Pero el lado negativo, que también hace parte un poco de lo que ha pasado con Britney, es la intromisión exagerada en la vida de una persona que finalmente también es un ser humano, ¿cierto? A mí eso es lo que me parece más conflictivo, porque yo sí he admirado pues divas pop, pero, o sea, admiraba en el sentido de que me generan fascinación su figura, pero ese tema de las comunidades y de saber hasta el más mínimo detalle, que con quién salió, que por qué terminó, que cuáles son sus gustos, que si su color favorito es este, Que los persiguen y que... a mí siempre me ha generado también como un poco de miedo, porque es como Yo no muy quisiera stalker. ser, por ejemplo, esa gente que dice, ay, es que me gustaría ser famosa. A mí no me gustaría ser famosa por eso. O sea, que uno no pueda salir a la tienda a comprar pan porque, ay, mire estas chancletas que lleva todo y le 50 fotos y tenga para la revista. No, qué mamera eso. Y eso es muy conflictivo. Porque, por ejemplo, en el movimiento de Free Britney, que yo creo que todavía falta mucho por hablar de todo eso, también tuvo un lado muy negativo. En realidad, una mujer que vivía bajo una presión horrible y un montón de colectivos también haciendo otra presión, que lo que hacían era complicar a veces su caso. Entonces, ahí es donde yo creo que está un poco las balanzas de las cosas también en cuanto a este tema de la unidad de masas. Y otro que viene conectado con esto es que generalmente a los íconos pop muy famosos, porque otra cosa es... Un icono pop es una persona que tiene, ahorita les pregunté que era ubicuidad, es porque se ve en todas partes, ¿cierto? O sea, usted prende el televisor y ve un icono pop, hay pósters, o sea, esa persona está en todos lados, como que usted la puede encontrar y donde hable de esa persona va a estar. O sea, si uno dice aquí Michael Jackson, todo el mundo sabe quién es Michael Jackson. Si uno dice Madonna, pues como que... Entonces Uribe es un icono pop. Técnicamente se podría... Paloma tiene un cuadro de él como Jesús en su casa. Oh my God, hemos hecho el descubrimiento del siglo. Entonces es eso, como su ubicuidad, que está en todas partes, eso lo convierte en un icono pop. Además porque es apropiado por la cultura popular. Entonces sí, técnicamente Uribe es la clave de su éxito. un icono pop. Entonces eso es lo que lo hace un poco como estar en todas partes, y eso también hace que ahora en la, ¿cómo lo llamo? En la dimensión de ser humano que son esas personas pierdan completamente su, ¿cómo se llama esto? Humanidad. No, su vida personal, ¿cierto? Como aquello que le corresponde a cada uno, que es tener como un poco una vida personal y secreta y todas estas cosas que uno hace en su vida real. Entonces eso genera un montón de conflictos, y traigo esta colación porque eso ha pasado principalmente con las mujeres. A las mujeres, a los íconos pop mujeres, es a los que más se les ha quitado la oportunidad de tener una vida personal también. Sí, es también muy curioso, como que también hay divos, pues, aunque esa palabra no se use, pero divos pop también, o personas, cantantes, actores súper famosos y como súper ya en la estrella de su campo, pero nunca se llega como a este nivel de seguimiento de masas que tienen las divas pop, y tampoco como ese escrutinio constante de los hombres o de las celebridades masculinas. Nunca se llega a ese nivel también. Pero yo creo que todo eso tiene que ver con un problema estructural social siempre, y es la misoginia.
Todo siempre se basa en la misoginia. Y es como querer controlarlas también. Es como tú representas un montón de cosas que para nuestra sociedad son importantes, entonces tenemos que controlar cada momento, cada detalle que haces, cómo te ves, cada declaración que haces. Y es como también meter a estas mujeres en unas burbujas de no puede hacer algo que sea diferente de ahí porque ya ahí la masacramos. Y esto ya nos lleva como al último tópico, porque el otro lo vas a hablar tú. Y el último tópico es que todo eso se basa siempre en identidades diferenciadas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, lo que hablaba ahorita, puede que a un grupo de personas les guste Lady Di, puede que a otro grupo de personas les guste Beyoncé, puede que esos grupos se encuentren en esos gustos, o sea, eso puede variar mucho. Pelea de perras. El diagrama de Venn de las divas. Pero suele suceder también que a medida que el público base, voy a decirlo así, pues como el fandom de estas divas va cambiando, la diva va cambiando. Ahorita también vamos a hablar un poco de Taylor Swift. Y este yo creo que es el caso más común de cómo una diva va cambiando mientras su público va cambiando. Es decir, se van configurando en diferentes identidades constantemente. O Madonna. Madonna, que se ha reinventado un montón de veces. Sí, si no, no estaría vigente. Ya canta con Maluma. Exacto. Pero es eso, como que esta fijación se construye de acuerdo a las identidades de ambos, ¿cierto? De la diva y de su público base, que a veces no conectan y es donde muchas celebridades caen, ¿cierto? Cuando ya es como que no está conectando con ningún público base. Entonces, este tema hace que a muchas personas les gusten íconos pop muy diferentes y ojo, no solo íconos pop de música, de cine y televisión. Por ejemplo, hay gente que tiene fijaciones con científicos, ¿cierto? O con figuras de la ciencia, con escritores. Entonces, es como que un ícono. Como en Misery. ¿Ah? Como en Misery. Como en Misery, sí, por ejemplo. Ese es el caso del fandom más tóxico del mundo, pero sí. Quiero que escribas el libro como yo quiero que lo hagas. Haría eso con George Martin de pronto. Termina tu libro o te parto el pie. Peligro, red flag. Entonces, ese tema también es como, no solo son con las divas, hay personas que pueden generar esas fijaciones y esas proyecciones psicológicas con otro tipo de celebridades, como escritores o científicos. Y eso depende de la configuración de la identidad de esa persona y de la historia de vida que recibe de la celebridad o el icono pop. Y ya como último teníamos una temática para empezar a hablar de ciertas divas y era el complejo de Madonna y la puta. ¿Cómo es? De la virgen y la prostituta. De la virgen y la prostituta, sí. De la virgen y la prostituta, sí, en inglés se llama el Madonna Whore Complex, pero no es Madonna, pues de la diva Madonna, sino Madonna en italiano es como la Virgen María. Y es un término que fue acuñado por Freud, misógino célebre, en el que él decía que las mujeres se dividían básicamente en dos grupos, y eran las Madonnas, las vírgenes, las que eran material para ser esposas, y las putas o las prostitutas, que eran las Magdalenas, las deseables, las que se acostaban con todo el mundo y que es bueno acostarse con ellas porque uno pasa bueno, pero no para casarse. Y básicamente es un marco conceptual que está, pues como que nos inculcan desde muy pequeños y que tanto hombres como mujeres aprendimos a ver el mundo así, como que inconscientemente dividimos a las mujeres y las vemos entre esos dos marcos, y es como son unos estándares imposibles de cumplir para cualquier mujer, porque una mujer no es solamente esas dos perspectivas, y a partir de ahí hemos entendido muchas cosas, muchas representaciones culturales. Siempre vemos como esa dicotomía de la mujer que es como está bien para casarse con ella, pero de pronto no hay tanta pasión, entonces por eso es que los hombres van y se acuestan con las otras, y eso es un problema para el hombre, obviamente, porque es que hay que pesar, el hombre no puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Entonces es como un marco teórico con el que hemos crecido todo el tiempo y que es inconsciente y que replicamos todo el tiempo, y eso también afecta cómo construimos a las divas. Entonces las divas también, digamos que en el proceso vital de una diva, proceso vital de una diva. Vamos a hablar Su ciclo de vida. Exacto. En la protodiva, luego la carcasa de la diva, luego la diva completa y luego la diva en deconstrucción. Esto está escalando demasiado. Yo creo que de aquí vamos a sacar una tesis
Exacto. Pero sí, o sea, digamos que las divas pasan un poco también por esta y están marcadas por esta dicotomía de la Madonna y la prostituta. Y es cuando se construyen como divas, generalmente son cuando son muy jóvenes, cuando son una estrella en ascenso, una niña talentosa, una niña prodigio, ya sea en el canto, en el baile, en lo que sea. Y entonces, eso se ve mucho, pues también es una visión muy americanizada. Pues casi todas nuestras divas en la cultura pop mainstream vienen de Estados Unidos. Entonces son concursos de talento o el club de Disney donde vienen todas estas chicas como Christina Aguilera, Britney Spears, y siempre son como las cogen así súper chiquiticas y tienen un talento, y entonces es como que el público ve cómo van creciendo y cómo son súper talentosas y entonces son súper inocentes, pero ya cuando crecen y empiezan a explorar su sexualidad, pues porque es que son mujeres, son personas que están creciendo en los ojos del público, pues obviamente también uno en su adolescencia tiene su etapa de rebeldía donde quiere como marcar que está explorando, que es una mujer sexual, lo que sea, y entonces a los ojos del público esto es muy chocante, es como ver a la niña de los ojos de Estados Unidos convirtiéndose en una prostituta, entre comillas, y entonces ahí es también como el rompimiento de la diva, y cuando empiezan a tirarle shade y a pues todo el movimiento de tabloides de los 2000 con Paris Hilton, con Lindsay Lohan, con Britney Spears, uno ve esos titulares de cómo las trataban, cómo les tomaban fotos de las partes de las partes íntimas, siempre se hacía como de los ángulos para verles debajo de la falda, y era el titular del día, o sea, la noticia del día era Britney se emborrachó. Y no, pero pues esto porque me debería importar. Todo el mundo se emborracha. Exacto, entonces es como... ahí está esa dicotomía de la Madonna y la prostituta, porque siempre categorizamos a las mujeres entre esas dos cosas y pues las personas somos complejas, no somos una u otra cosa. Pero yo creo que, pues yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero yo creo que eso también va con, pues cómo construimos relaciones personales, incluso en la comunidad LGBT. Y lo digo desde mi perspectiva, siendo hombre gay, que también la gente es como que, es que este man se acuesta con todo el mundo, entonces Ajá. como que, no. En cambio, yo no sé si buscan a alguien virgen y virginal y puritano para tener novio. Que le suenen Los Ángeles cuando sí, llega. y yo como que, bueno, ¿qué hacemos? Ajá. Entonces eso como que también permea todo eso que lo extraemos también pues de todas estas estructuras heteropatriarcales. ¡Wash! Uy. No me enredé diciéndolo. También creo que esto permea mucho en la forma como construimos relaciones. Bueno, no, entonces yo creo que podemos empezar como también Empezar, hablar... pero si estamos en la mitad Se del me enteras episodio. que sí, que hueva. Podemos seguir hablando de algo y es también como esas celebridades con las que crecimos. Ya mencionamos las que a nosotros nos gustaban, pero no es tanto mencionarlas lista por lista, sino todas las problemáticas que han representado esas personalidades, no siquiera ellas, la sociedad con ellas. Por ejemplo, el caso de que mencionaba Esteban ahorita, que me parece muy particular y es como esta idea de cómo se construye. Por ejemplo, yo les decía ahorita, yo admiraba a Lindsay Lohan, nunca entendí por qué. La Ella verdad, también fue chica Disney. ajá, y yo nunca entendí por qué la admiraba. Yo creo que en realidad era por eso, porque era muy fashion, muy fresca, entonces me gustaba verla. A mí solo me gustaba la película de Juego de Gemelas. De resto. Y Freaky Friday. y Chicas Pesadas. Ya. Y Freaky Friday con Jamie Sí, Freaky pues. Entonces es muy teso porque, claro, uno vio todo el ascenso de ella, porque además prácticamente ya tiene nuestra edad, ¿cierto? Entonces uno la vio cuando estaba en Juego de Gemelas, después cuando empezó con las películas de Disney, que ya casi nadie acuerda de ellas, después cuando salió en Chicas Pesadas, que ya uno era adolescente y ella era adolescente, y después de eso cuando empezó la etapa, que además uno también empezó la etapa de exploración de la vida, solo que no tenía plata para hacer Eso tan lo iba a loco. decir de la De década. las drogas. No, Esa etapa no la pasé. La estoy pasando. Sí, hasta ahora. Todavía no la hemos terminado de pasar. Entonces, claro, cuando uno también empieza a experimentar la idea de la sexualidad y todo, y era muy particular porque la destrucción de ella fue, pues, como brutal, pues, fue como... Brutal. Sí, no, en serio, fue como No, pero mostró sí, las casi. tangas, fue como se besuqueó a tal man, esto y lo otro, y ahí empezaron como en un problema, en un declive, hasta que tanto que a la vieja la empujaron a irse de Estados Unidos, que se fue a Mykonos para esconderse. Ay, de- pobrecita. Ay, Cierto, me qué quiero- pecado. Me quiero ir a esconder allá. Estoy agobiado de mi vida acá. ¿Qué hago? Perfecto. Pero eso es muy teso porque también es eso, como acostumbrar a alguien desde la infancia, además, que eso también es otra cosa que uno debería hablar, las infancias robadas, pues porque finalmente estos prodigios se terminan volviendo en muchas ocasiones, no siempre, como un método para conseguir dinero, ¿cierto? Pues como son niñas que dan mucha plata, entonces pónganla a trabajar todo el tiempo, que haga películas, que haga lo otro, y eso lo que hace es robarle finalmente la infancia a alguien, eso casi que es trabajo y explotación infantil. Y ahí pues vuelve a entrar en escena nuestro archivillano Disney,
porque estas chicas muchas crecen como en ese formato de Disney, y Disney es una marca, y es una marca que Tiene que vender valores ajá, y una unos idea. valores, pues sí, un target que es la familia, el producto infantil, y entonces como las cogen desde tan chiquitas, La familia heterosexual. Es la única que importa para Disney. como las agarran desde tan chiquitas, porque coger suena raro, las agarran desde tan chiquitas y les dicen, usted no se puede salir de esto, y si se sale de ahí entonces vamos a tener problemas, y llega Disney y les parte las piernas. Entonces, Mickey. exacto, sí, es exactamente como el capítulo de South Park cuando One Direction no quiere usar los anillos de No pureza. son One Direction, son los Los Jonas Brothers. Los Jonas Brothers no quieren usar los anillos de pureza, y Disney les dice, ustedes tienen que cumplir todo lo que nosotros digamos porque le queremos vender sexo a las niñas sin que ellas se den cuenta. Nadie va a arruinar este evento. He trabajado muy largo y duro para que alguien joda esto. ¿Dónde estarían sin mí, Jonas Brothers? Su música peste y ustedes lo saben. Solo sirve porque a las niñitas les pica la cosita. Y cuando a las niñitas le pica la cosita, yo gano dinero. Y eso es porque las niñitas son unas estúpidas. Y los anillos de pureza hacen que esté bien hacer todo lo que quiero. Hasta los cristianos son demasiado estúpidos para darse cuenta que yo le vendo sexo a sus hijas. He ganado billones con la ignorancia de los cristianos por décadas. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos son retrasados. Es eso, pues como todas estas divas Disney llegaron a una etapa en la que yo no me quiero quedar en esto, yo no quiero seguir siendo la misma niña inocente toda la vida. Le pasó a Demi Lovato, le pasó a Miley Cyrus. Miley Cyrus cuando hizo todo esto de Blurred Lines, eso fue en un MTV, en un Grammy, no sé qué. No me acuerdo en qué fue, pero sí me acuerdo de la presentación. También la destruyeron como, ay, la santa Miley Cyrus ahora es una niña puta. Y siempre es así como, porque usamos el slut shaming. Y el que estaba haciendo ahí todo eso con una peladita era el otro man, el cantante. Que además era remisógino también. Exacto. Sí. La canción era súper misógina. Sí, exacto. Entonces sí, es como meter a estas peladitas en unos estándares que son imposibles de cumplir desde muy chiquitas, y cuando ellas intentan como mostrar su propia personalidad, ese sistema no las deja. Y yo siento que aquí hay como otro protagonista más de Disney, pero hay otro protagonista detrás de todo esto, y siempre son los medios de comunicación. No significa que la gente no se puede identificar con liberación sexual. Madonna lo hizo, o sea, Madonna salió en un momento, primero virginal y después puta, ¿cierto? Y salió y como que reivindicó la idea de la sexualidad, y la trataba, me imagino que también de puta, de todo, y le importaba un comino. Pero fue cuando los medios empezaron a tener tanta fuerza, después del internet además, que era como el internet mandaba todos los blogs, todas las cosas, que los medios empezaron a tener una fuerza para decir quién era puta y quién no, y destruir las carreras de esas mujeres, ¿cierto? Principalmente eran mujeres. Porque aquí hay otra cosa y tiene que ver con la misoginia. Estas historias que estamos contando, la de Lindsay Lohan, la de Britney, la de todas esas estrellas que supuestamente han caído en desgracia, que voy a colocar esto también en comillas, pues porque qué es caer en desgracia, no es una historia solo de mujeres, pues, y me encanta ver como, por ejemplo, la gente adora a Robert Downey Jr., y también fue una persona que estrelló carros, que se alcoholizaba, que se drogaba, y a nadie le importa un culo. Pues, Y como... por eso, pues, precisamente Disney lo cogió para hacer de Iron Man, era porque era barato, porque era un tipo que nadie daba un peso por él cuando le dijeron, venga, haga Iron Man y no le vamos a pagar nada. Ahora es el tipo más pagado del mundo. Entonces el punto es ese, como que han existido también muchas figuras masculinas que han representado estos estereotipos, pero si ustedes notan, tiene que ver con que el hombre tiene esos derechos en la sociedad de tener una vida alocada, porque boys will be boys, y las mujeres no pueden tener esos derechos porque deberían ser siempre la chica Disney recatada para que... Y además que aquí entra otra dicotomía, debería ser siempre la chica Disney recatada, pero eso aburre al público. Entonces incluso muchas de las acciones que parecen acciones de liberación sexual son producidas, o sea, son desde atrás también, como que usted se tiene que ver sexy, sexosa, sexual para que venda, ¿cierto? Usted sea lo más sexy del mundo, píntese los labios, o sea, y eso no es una construcción natural. Entonces uno dice como que también esta dicotomía un poco de cómo se construyen estas relaciones entre los hombres y las mujeres, y cómo en realidad siempre el punto y el objetivo de los medios de comunicación son las mujeres. Pero bueno, estábamos hablando de Lindsay Lohan, y ¿de quién más podemos hablar? No, aquí tenemos un montón. Hay otro ejemplo justamente de esas épocas, es Megan Fox, que ese es incluso que lo bonito, difícil también, es que actualmente... ¿Ella fue diva? Sí, una diva. Bueno, total. un ícono sexual de pronto, porque a mí parecía que actuaba mal. Ah, no, sí, pues no sé, no Que actúa así que también. el tope de su carrera tampoco era que ella llegaba mucho. Es como Pero bueno, Selena Gómez, que no actúa bien, pero canta bien. sí. Entonces, el punto es que
ella en su momento la convirtieron mucho en esta diva sexual, incluso las tomas que hacía Cameron, es James Cameron se llama, ¿es cierto? ¿Cómo se llama? No, Michael Bay. imaginen, confundí a James Cameron con Michael Bay. Pecado. Esto fue ya. Acabóse. Bueno, es que los dos tienen un montón de efectos especiales, solo que uno construye mejores historias que el otro. Michael Bay lo que hacía era las tomas de siempre el culo de ella, el torso desnudo, la sugerencia de las tetas, y en todas las películas empezaron a hacer mucho eso con ella. Y es muy teso porque ella también fue víctima de muchas cuestiones de acoso en los espacios y todo el mundo la negreó. Pues la negreó, ese término tan feo. Todo el mundo la olvidó, todo el mundo no la escuchó. Incluso en los movimientos feministas la sacaban del movimiento feminista por ser demasiado sexy. Entonces, porque ella era culpable de que los hombres objetivizaran a las mujeres, como si ella no fuera víctima de eso ella misma. Exacto, entonces por ejemplo ese tema también de la idea de cómo, porque a ella la volvieron la villana además, ¿cierto? Ella empezó a quejarse de las cosas que le decía Michael Bay, pues de la forma como la trataba para hacer la película, que además se sentía un objeto, y la gente lo que le dijo está tan malagradecida, le dieron trabajo y aún así viene ¿Cómo se a quejarse. atreve? Ajá, entonces miren que esta construcción también a veces de lo diva, que finalmente detrás hay una mujer que puede ser lo más sexy del mundo y también tiene problemas. Pues como que también hay que dibujar un poco esa idea de que una persona, por más privilegios que pueda tener como nosotros creemos que los pueda tener, no tiene problemas. Y lo otro también son diferentes. Pues son diferentes problemas. Exacto. Pero, por ejemplo, Megan Fox es uno de los ejemplos que incluso actualmente se está reivindicando, pero es de una manera muy particular porque ella ya no quiere hacer parte de movimientos específicamente que la vinculen con ciertos movimientos feministas por todo lo que le pasó también, que es comprensible. Pues como fui a alguna parte y nadie me dijo nada, entonces eso me ha... ¿Ya ha vuelto a actuar? Yo no la he vuelto a ver. Pero en películas ya que no salen como tan en la más media, porque eso es lo otro, y es que los iconos que ahorita Esteban lo mencionaba, ¿cómo es? El ciclo de vida. Sí, el ciclo de vida de las divas. Los iconos pop femeninos tienen un ciclo de vida más de caducidad, corto. sí. Sí, que tiene los fecha de hombres. caducidad. Uh-huh. Entonces empiezan a aparecer en papeles de mamás, por ejemplo las de cine. Ah, sí, uno cuando ya sabe que esta actriz que hacía papeles protagónicos donde era el interés amoroso del protagonista y de repente ya ahora la ponen de mamá o de abuela y uno es como, ya. Sí, el día que cumplen 25 o 30 años, ya. Como en ese capítulo de Los Simpsons, que hay una presentadora de MTV que tiene un chip cuando cumple, ¿cuánto es? 25 años, sí. Es que no, ya no, todavía estoy joven. Llevando para ustedes el periodo de vacaciones más desquiciado del mundo. Y siendo mi cumpleaños, la diversión será extrema. ¡Ah! ¡No! ¡Todavía no! ¡Solo tengo 25! ¡Oh! ¿Qué hay de nuevo, amigos? Ciénaga los saluda y envía saludos a las chicas malas. Así, pues, y suena chistoso, pero es así. Y ahora creo que se ha alargado un poco la edad en la que a las mujeres se las considera para papeles, digamos, sexys o atrevidos. Ya no es a los 30 que las ponen a hacer de mamás, aunque todavía pasa. Pero igual siguen teniendo fecha de caducidad. Las mujeres hasta cierta edad ya empiezan a ponerlas en papeles maternos o de viejas o de menopáusicas, y los hombres hasta los 80, 90, 100 años pueden seguir siendo el sex symbol y el que supuestamente todo el mundo desea. James Bond, por ejemplo, siempre lo he visto como un viejo y todo el mundo lo desea. Sean Connery fue James Bond hasta muy avanzada. Hasta que murió de viejo y era el sex symbol Sean Connery. Que además, eso es lo otro también, como que siempre queremos colocar a las mujeres por ser lindas en representaciones lindas y sexys, que es esta idea de la mujer fuerte. Además, la mujer fuerte es sexy, que no pierde su forma de ser sexy siendo fuerte. Y uno dice, también yo creo que ahora se está replanteando un poco eso, hay que representar también como a las mujeres en otros roles, pues no necesariamente es el símbolo sexual, puede tener su vida sexual y sexualidad abierta, libre, lo que sea, pero es que eso no es la única dimensión, y creo que esto es un poco lo que ha pasado, y pasó en los 2000 y todavía sigue pasando con muchas celebridades femeninas, que siempre las construyen como primero American Sweetheart y después la puta que hay que tumbar del pedestal. Y eso nos lleva un poco a, yo creo que el tema de... Cristina Aguilera estaría clasificada ahí, yo creo. Ajá. Porque estaba a la par con Britney cuando salieron, y creo que ella fue primero la que primero tuvo su desinhibición sexual. Ajá. Y ahí fue cuando la empezaron a, como que, esta ya se volvió puta. Ajá. Y entonces todo el mundo corrió a Britney. A mí me gusta más Cristina porque creo que tiene mejor voz. Así Sí. me odien todos los... No, yo también te apoyo. Tiene mejor Sí. rango de voz, sí. Eso es verdad. Pero nunca llegó a los niveles de... Exacto. Pero además era lo otro, poner a competir a las mujeres en Ajá, celebridades. esa es la otra cosa, que también
las mujeres no pueden ser amigas, porque hay que ponerlas a pelear Sí, entre o ellas. usted es Team Britney o usted era Team Britney o Team Cristina. No podía gustarle las dos porque entonces no, tenía que decidirse por uno. No, y ellas mismas, o sea, ellas como personas, ellas crecieron en el mismo programa de Disney y eran amigas, pero incluso esta presión de la gente de ponerlas a competir también, digamos que pudo haber dañado una relación de amistad que ellas pudieron tener. Y entonces en las entrevistas siempre les hacían como preguntas capciosas, como qué piensas de la otra, y es como este miedo también de la sociedad de que las mujeres sean amigas y se ayuden entre sí, como que es mejor tener a las mujeres peleando entre ellas que pensando en unirse. Y además hay algo muy teso también. Hay varios videos que rotan en internet de las preguntas que les hacen a las mujeres, a las divas, y las preguntas que les hacen a los hombres, ¿cierto? Pues porque generalmente al hombre se le pregunta por su... Como cuando entrevistaban a Duque aquí. Algo así. Que a Petro le preguntaban Ah, cosas sí. de verdad y a Duque, ay, ¿usted Toca la cuántas- guitarra. ¿Cuántas cabecitas hace jugando fútbol? Y uno, "Ay, sí, ¿qué me importa eso? Tú que era la diva entonces. Sí, pero es exactamente eso, como que al hombre le preguntan por la película, por el proceso, y a ella, ¿quién te hizo ese vestido? ¿Cierto? Y es como... No También... era muy incómodo usar bragas con ese vestido y hacer escenas de acción. Ajá. A Scarlett Johansson le Sí. pasaba en las entrevistas de Avengers, como que le preguntaban a todos diferentes cosas y a ella le preguntaban como que, ay, ¿qué utilizaba debajo del traje? Y ella como que, ¿en serio me va a preguntar eso? O sea, a todos les preguntó otra cosa y él me pregunta eso. Ajá. Que además eso es muy complejo porque ahí es donde miramos, es como que vivimos en una sociedad con la mirada masculina, ¿cierto? La male gaze siempre, pues como, ¿qué le importa al público masculino? No qué le importa al público femenino, no qué le importa a las mujeres que están también detrás de la pregunta, ¿cierto? Que eso también es muy complejo porque así hemos construido la idea de celebridad. Bueno, no, y también hay otra cosa y es ese enfoque en el cuerpo, ¿cierto? Eso es otra de las cosas muy como diciente en cómo construimos las divas y cómo la sociedad mira a las divas y a las mujeres. Por ejemplo, está el caso de Adele, Sí. que Adele al principio la criticaban mucho por hacer apología a la obesidad, ¿cierto? Que eran muchos tirándole hate por eso. O también era como la sorpresa, oh, esta mujer gorda es talentosa, ¿cómo, Así es famosa. y se ¿cómo volvió- puede tener una voz tan bonita si es gorda? Ajá, y después cuando ella por salud, además que ella lo menciona por salud emocional, que decide empezar a hacer un montón de ejercicio, adelgaza ya, entonces es la perra traidora. Es ¿cierto? una traicionera que como así usó al movimiento de cuerpos positivos, pues ¿cómo es? Sí, cuerpos positivos, ¿cómo se llama eso en español? No sé. De positividad en el cuerpo. Ujú. Que usó ese movimiento para ganar fama y entonces ahora es una traidora porque decidió adelgazar por salud. Exacto, entonces siempre hay un foco en el cuerpo. Yo me acuerdo también cuando, volviendo otro poco a Britney, yo creo que vamos a volver otro poco a Britney siempre, cuando salió de la crisis, del breakdown que le dio, que después salió en un concierto, que creo que en South Park lo mencionan súper, o sea, ese capítulo de South Park es súper inteligente, que sale en un concierto y ¡ay, qué gorda está! Y todos los tablones eran mostrando la barriga de ella y todo, o sea, es como... Pues que si- tampoco era que estuviera gorda, Ajá. simplemente pues Ya tenía quisiera unos yo kilos- estar así de gorda. Pero es eso, siempre hay un foco en su cuerpo, porque además las divas representan los modelos aspiracionales que una sociedad quiere construir, ¿cierto? En su momento, Marilyn Monroe, por ejemplo, no era el esqueleto que estuvimos acostumbrados en los 90, ¿cierto? Pues no, es que no sé cómo decirlo, El cuerpo. pues sí, el cuerpo como flaco de los 90, solo que es que ese estereotipo del cuerpo flaco sí me pareció un poco dañino en muchas ocasiones. Entonces, porque además lo venden como un ideal. Una cosa es ser una persona delgada por constitución, otra cosa que lo venden como un ideal. Y en los 90 empezaron a vender el ideal de que tenían que ser cuerpos súper, hiper, mega delgados. Pero entonces miren que esas divas también van mostrando las representaciones que la sociedad quiere que sean aspiracionales. Ujú. ¿Cierto? Entonces, claro, se sale de esa representación y qué horror. Pues no, ya engordó un montón y se le ven las tetas caídas. Entonces eso es muy teso porque siempre hay un foco muy constante en el cuerpo. Y en contraste de eso, yo creo que ahí es cuando aparece Lady Gaga y todo el mundo se raya y dice, esta vieja está loca, porque nunca fue algo estándar, pues a lo que estaba acostumbrado en el momento, pues porque después ya mucha gente le empezó a copiar ahí su fórmula. Y cuando salió Lady Gaga es como que, uy, pero qué videos tan bizarros, tan extraños, y la música era buena, y empezaron a salir chismes de ella, que era hermafrodita. Ay, ¿verdad? Yo no me acordaba de eso. Lo del sí. pene que se le sale en un concierto. Y a ella le preguntaban en entrevistas y ella, ¿what? Sí, ¿Qué me pregunta eso, esto? y eso ¿Qué le también importa? es súper sexista, o sea, era súper invasivo porque le hacían zoom al traje de ella. A ver si se le marcaba A el ver si tenía bulto. un pene, y yo, pero qué mierda es esto. Yo no me acordaba de eso. Y aparte, pues sí, Lady Gaga también llegó como a romper un poco la industria musical en su momento, que estaba
como todas las divas eran muy fotocopiadas una de otra, y ella llega a hacer sus videos raros, su música rara, a llamar a sus fans los pequeños monstruos, los little monsters, y también como reivindicar un poco eso de ser raro. O sea, yo soy rara y me gusta ser rara y me gusta que me digan que soy rara. Y eso está bien. Y en ese momento fue que ella se volvió una diva porque mucha gente que ya estaba buscando una representación, algo fuera de lo normal, se vio identificado con ella, como que no, yo no soy como todo el mundo y me gusta lo que ella está tratando de transmitir. Que además yo siento que es como si fuera por etapas, ¿cierto? La etapa de los 2000 fue el tema de la destrucción de esas divas, pues que se salían de la... Sí, ¡De la destrucción! que se salían Estamos de la... muy dramáticos en este Sí, episodio. pero que se salían de esa idea del American Sweetheart y después llega otro movimiento, porque también me acuerdo que en esos tiempos Rihanna en realidad Claro. era muy badass y la gente la amaba por ser eso, pues como toda... Sí, pues la ruda y la que hablaba de BDSM y ese tipo de cosas. Entonces, eso también es bacano ver cómo se van construyendo, porque recuerden, solo representan el ideal de la sociedad, pues el ideal alcanzable de la sociedad. Entonces, mientras la sociedad cambia, los ideales van cambiando. No voy a decir que para bien o para mal, sino que van cambiando, ¿cierto? Entonces puede que en un futuro digamos como, ay, qué horror estábamos siendo nosotros en el 2010, en el Como 2020. tratábamos a Lady Gaga y a Rihanna. Ajá, pero es eso, como que la idea de la construcción de las divas también es como variante en el tiempo. No siempre van a ser las mismas, no siempre se van a admirar por lo mismo. Por ejemplo, cuando salió Cher, que Cher también fue revolucionaria, pero más que todo era por uno, que no necesitaba hombres para vivir y lo decía todo el tiempo, que además eso es muy revolucionario en la época de la que ella es, ¿cierto? Que una mujer salga a decir como, me vale un poquito un comino los hombres, los uso y ya, así está bien, ¿cierto? Claro que la historia de ella también es muy, muy curiosa porque ella salió también con su esposo. Ella salió a la fama, que era... ¿Cómo era que llama? Bueno, no me acuerdo. El esposo, cómo era. el hijo Sony. está... ¿Ah? Sony Bono, era el esposo. Y ellos cantaban juntos y bueno, eran famosos ellos dos y luego ella es la que coge fama y Sí, porque el otro... el otro ya pues nadie se acuerda de él. Y entonces esa entrevista cuando le dicen a ella... Tú no necesitas un hombre, no te gustan los hombres, odias a los hombres. Y ella dice, no, me encantan los hombres, me encanta pasar tiempo con los hombres, son lo mejor en el mundo, son como los postres. Me encantan los postres, pero puedo vivir sin ellos. You said a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert. A man is absolutely not a necessity. Did you mean that to sound mean and bitter? Oh, not at all. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, my experience with men is great because I pick them because I like them. I don't need them. Es divasa esa frase, pues obviamente es un ícono de reivindicación en su momento y hoy creo que ya tiene más de 80 años y sigue haciendo música, sigue saliendo en películas, en Mamma Mía, sigue siendo una mujer poderosa económica y financieramente. Y creo que ya aún todavía todo el mundo sabe quién es Cher. Entonces, miren que ese icono en ese momento se representaba era por eso, por la necesidad de mostrar también un poco una mujer independiente. Y que además ahí es donde está, no era necesariamente el icono construido, sino lo que la gente vio en ella, lo que empezó a convertirla en un ícono, ¿cierto? Y era eso, un montón de mujeres, me imagino, y hombres también que vivían bajo las sombras, o otros hombres que necesariamente no vivían bajo las sombras, la empezaron a ver a ella como alguien empoderado, entonces empezar a quererla, que fue lo mismo, y yo siento que pasó con Madonna, ¿cierto? Que empezaron a salir estas mujeres, y al mirar que tenían esa fuerza de romper esos esquemas, como que hay que admirarlas y convertirlas casi que en una religión, pero bueno, entonces es un poco eso, yo también quiero como resaltar de ellas un poco a la actualidad. ¿Qué divas hay ahora? Por ejemplo, Actuales. a mí no me gusta Taylor Swift para nada, pues no sé, me parece muy A sosa. mí me gustan como 2 o 3 canciones de Sí, a mí también. Ya. Sí, yo tampoco lo he encontrado el encanto, pero creo que es porque somos viejos. Sí, yo también creo que es porque somos un trío de viejos, pero algo muy particular de Taylor Swift es la forma como se ha transformado constantemente, pues porque además eso es muy particular de una diva, ¿cierto? Que ella no ha pasado por los típicos escándalos, sí rupturas amorosas que a nadie le tendrían por qué importar además, pero ella las hace canciones, ¿cierto? Todo el mundo hace canciones de ruptura. Ajá, porque exacto. la molestan a ella. Exacto, y eso, ahí cae también otra vez el tema del complejo Madonna prostituta, que lo que se le criticaba a ella en su momento era, ay, es que sale con un montón de hombres, ¿y cuál es el problema con eso?
pues vemos un montón de hombres saliendo con muchas mujeres y nunca le decimos nada. Pero lo divertido de Taylor Swift es que ella lo que hace es tomar todas esas críticas y convertirlas en canciones. O sea, eso hacerlas ganancias. Exacto, Bien. y eso es súper divertido. Y hacerlas arte también, pues porque en una canción primero era la chica súper delicada, divina, princesa que cantaba country. Después, cuando empieza a salir como más en el mundo pop y empiezan a salir estas críticas, se vuelve la badass, pues que sale con esta canción de Luke. Como ustedes quieren que yo sea la puta que rompe hogares, pues eso voy a hacer. Exacto, y entonces siento que ha ido como también, y eso es una manera de empoderamiento. Finalmente no me gusta un poco su música, pero siento que ahí hay mucho que admirar en ese aspecto. Pues es como tomar todo lo que dicen de ella y convertirlo, al contrario, en una canción. Pues como me importa un culo lo que ustedes digan, lo va a convertir en una canción. Ella como que siempre devuelve el golpe a los medios. Pues es como muy autoconsciente de cómo es percibida ella. Yo creo que ella todo el tiempo está viendo prensa. ¿Qué es lo que están diciendo de mí? Bueno, vamos a usar esto. Están uno consultando de todo el tiempo y bueno. Pero ella lo utiliza como insumo Sí. para su arte, además. Sí, bueno, lo utiliza positivamente. Creo yo, no sé cómo será su psique allá en su mente. Pero a mí eso me parece al contrario muy poderoso. Siento que también es como una representación bacana, pues como que tomar esas cosas que antes destruían a las mujeres, porque eso es lo que siempre pasa, y convertirlas en otra cosa. Pues como, sí, puede destruir a las mujeres o no, pero pues voy a convertirlo en una canción. Y otra de las cosas es, también empiezan a existir como otras celebridades que representan otros tipos de belleza, siguen siendo pues las bellezas muy idealizadas, como, no sé, Dua Lipa o como Ariana Grande, ¿cierto? Pero que también empiezan... Ariana me cae bien. Sí, no. Pues tampoco soy fan de ella, pero me cae bien. Pero algo, por ejemplo, que pasa con Ariana es eso. Cualquier comportamiento que se salga de una etiqueta o norma que esperan de ella es horrible. Por ejemplo, de Ariana han hablado mil cosas horribles, como que es una perra fastidiosa, que es cierto, solo porque puede que sea una mujer que sencillamente sabe lo que quiere, ¿cierto? Entonces es como un poco... I want it, I got it. Ajá, sí. Entonces, así es como siento que como sociedad hemos intentado construir los íconos y en el cine no se queda atrás, como también hay celebridades, por ejemplo, que de las mujeres no hablan. Ahorita mirábamos un video de alguien que admiramos mucho, que es Becca Salas, y hablaba de algo muy bacano, y es como de las mujeres ya no se hablan casi, en realidad. Los medios pasaron de los 2000 a hablar hasta de las bragas que tenían, ahora ya casi no hablar de ellas, pues como, ay no tocamos a la mujer, hablemos de los hombres, más divertido. Además es muy problemático hablar de ellas, después nos cancelan. Sí, exacto. Sí. Es como más miedo porque no lo saben hacer, porque no pueden concebir una manera diferente de hablar. Entonces dicen, pues si no Mejor vamos a hablar hablemos de mal, ellas. si no vamos a hablar mal, pues no hablemos y ya. Y uno como que, ay Dios. Porque empiezan a verse casos de, por ejemplo, carreras que resurgen, y primero es la mirada del hombre, de mujeres que también tienen carreras que resurgen, o mujeres que empiezan a actualmente a construir carreras incluso después de que se les pasa lo que conoce como la fecha de vencimiento, o hacer sex symbols, y de eso nadie habla, ¿cierto? Como de todas estas cosas que todavía pasan con la construcción de las mujeres, pues muy pocos medios hablan. Y yo creo que ya con esto podemos empezar a hablar de Free Britney. A lo que vinimos, a Britney. y más importante, ¿cuáles son sus canciones favoritas de Britney? Toxic. Toxic. Hay que hacer como... Pero lo dijeron casi al tiempo. Mejor dicho. A mí, Womanizer. Ay, sí, Es muy buena. es muy buena. ¿Para qué? Pero hay algo para hablar de Britney. Yo creo que esta fue también la destrucción más televisada de una celebridad en el mundo. Pues como no necesita película. O sea, en realidad la destrucción de Britney estuvo en todos los medios. Todos la vimos, sí. Sí, es muy particular, y por eso yo voy para dejarles también paso, a hablar del capítulo de South Park, porque lo amé y me parece... Pero espere, para los que no han escuchado, bueno, yo creo que todo el mundo ya sabe qué le pasó a Britney, pero para los que no sepamos, deberíamos como contar qué fue lo que pasó. Bueno, Britney, como todos sabemos, en los inicios de los 2000 fue como su auge de ícono pop, estaba en todas las listas, se ganaba todos los premios, pero luego, cuando empezó como el problema con sus constantes matrimonios y divorcios, creo que tuvo 2 o 3, uno que duró menos de 2 días. Sí, Eso ella no se casó sabía. con alguien y a los 2 días se divorció, no recuerdo con quién. ¿Era paisa? Perdón. Y bueno, tuvo sus 2 hijos con Kevin Fairline, que era un bailarín del grupo de ella. Y luego ellos tuvieron problemas, se divorciaron y hubo un problema por la custodia de los niños. Y eso empezó como a utilizarlo la familia de ella
para decir que es que ella no estaba en control completo de sus facultades mentales para tomar decisiones, la amenazaban con quitarle la custodia de sus hijos. Entonces el juicio, que empezó como una cosa solamente de divorcio, ya se volvió un tema de no, es que Britney no está bien, no puede tomar decisiones, es mejor que la pongamos bajo esta figura de la tutela, que en Estados Unidos es una figura súper poderosa, donde le dan el poder a otra persona para manejar su plata, sus finanzas, sus propiedades, Decisiones, contratos. decisiones. Que acá se llamaba interdicción, no, acá en Colombia ya eso no existe, pero era la interdicción, lo mismo. No sé, no soy abogado. Bueno, ya, sí, perdón. Consultemos los abogados que nos avisen. Y esto, pues no sé si ustedes se vieron este año o el año pasado que salió una película en Netflix que se llama I Care a Lot, con Rosamund Pike. Ah, sí. Que es también un thriller así medio de acción que trata sobre una vieja que es una perra maldita que se dedicaba precisamente a buscar víctimas entre ancianos, como que se veía que ya no podían ver por ellos mismos y entonces las llevaban a un juicio y le decían, no, es que esta señora, qué pesar, tiene demencia, ya no puede manejar sus propiedades, pero yo tengo una empresa que presta estos servicios, póngame a mí de tutela, de tutora de esta señora. Y entonces se encargaban de sacarle las propiedades, de hacer plata con eso. Y es una figura que en Estados Unidos es legalmente es muy problemática. Creo que el caso de Britney es el más emblemático y ha puesto en duda como si sirve o no. Y bueno, todo esto terminó en que el papá de Britney quedó a cargo de todas las decisiones que ella podía hacer. Pero lo irónico del caso, y bueno, esto fue en 2008-2009. O sea, llevamos 13 años en las que ella no pudo tomar ninguna decisión legal sobre ¿Eso su fue vida. antes o eso fue después de que se rapara y todo? Después. Después. Ok. Además que los medios de comunicación... Toda esa narrativa ayudó a dar argumentos. Y es que mira, está loquita, necesita ayuda. Ajá. Y pues realmente sí, probablemente sí. ¿Quién no se ha rapado? Todo el mundo se ha rapado alguna vez en la vida. Pero probablemente sí necesitaba ayuda, pero era este el tipo de ayuda que necesitaba, quitarle todo su poder, meterla a centros de intervención contra su voluntad. O sea, ¿qué tipo de ayuda podemos darle a una persona que está pasando por una crisis de esas? Entonces, bueno, ahí es discutible como si le ayudaron o no y con qué tipo de intereses. Y su papá durante todos estos 13 años, ya la tutela terminó este año también porque se hizo muy, muy famoso el caso y el tema del movimiento de Free Britney, que ahorita Jesús también nos cuenta qué problemas tuvo ese movimiento. Pero sí, como que era muy contradictorio decir al público, no, es que Britney está mal y no puede tomar decisiones, pero hacía tours mundiales, sacó como 3 o 4 discos durante estos 13 años. Trabajó en La Voz, ¿no fue? ¿En The Voice? Era jurado en The Voice o The X Factor, no me acuerdo cuál es. Trabajaba en un show continuo en Las Vegas, o sea, hizo temporadas en Las Vegas donde hacía shows en vivo y uno dice, pues está trabajando y está generando plata que ella no puede administrar, como así que es una persona que no puede tomar decisiones. Y bueno, entonces todo esto surgió y en este último año fue cuando más publicidad se le hizo y ella nunca en todos estos 13 años pudo hablar ante el juez porque ella le quitaron la capacidad de autorrepresentarse. Ella le dijeron, su abogado es este y su abogado va a hacer lo que sea mejor para usted, pero ella no pudo ni siquiera dirigirse a la juez hasta este año, ya cuando la presión pública fue tan fuerte, y ella le mencionaba a la juez como que yo no he podido tomar decisiones sobre mi vida, yo he querido tener más hijos y contra mi voluntad me han puesto un dispositivo anticonceptivo en mi cuerpo. O sea, son decisiones sobre el propio cuerpo que ni siquiera ella podía decir sí o no, que se ha querido casar y no ha podido, que ha querido volver a ver a sus hijos y no ha podido. Y simplemente era como, sí, trabaje y haga plata porque su estilo de vida es muy caro, entonces siga haciéndolo. Y bueno, eso es lo que ha pasado con Britney, pero entonces también es muy problemático todo lo que pasa con ella, pero ese tipo de cosas pasan con muchas más personas en Estados Unidos y me imagino que en el mundo figuras similares existen. Que además, eso que ahorita decía Sebas, pues que en realidad la construcción de todo esto también se debe a lo que hicieron los medios con ella, ¿cierto? Lo que decía Esteban, pudo haber tenido problemas y muchos de los relatos que cuentan que eran amigos de ella decían que sí, efectivamente tenía problemas, una crisis emocional como puede tenerla cualquier persona en realidad. Lo más de quien trabajando desde que uno está niño, con la infancia robada, porque no creo que haya disfrutado igual que un niño normal, pues digo común, que podía hacer todo lo que quisiera, entre comillas, y estar trabajando, pues claramente en algún momento le iba a dar alguna ruptura emocional, alguna ruptura mental que le iba a afectar.
Efectivamente, entonces ahí es donde está también lo complejo y lo difícil de la situación, que en esa ruptura todo lo complicó más, ¿cierto? Todo, y además los medios lo complicaban todavía más porque lo que hacían era construir toda una narrativa que ayudó a que ella le quitaran su poder, ¿cierto? Entonces ahí, háblanos del capítulo que tanto has hablado todo el episodio de South Park. Ay, sí, mientras en South Lo has Park. anticipado un montón. ¿Qué pasa en ese capítulo? Pero no, mientras, para mí es un capítulo de los más inteligentes de South Park porque muestran cómo nosotros construimos y destruimos, pues, y además es como más una burla, pero cómo construimos y destruimos a una celebridad. En este capítulo es cuando aparece Britney Spears, que tiene además su crisis emocional, porque digo que South Park supo manifestar que tenía una crisis emocional y que los chicos la engañan diciéndole que van a ir a ver que van a llegar sus hijos a verla. Y en realidad se disfrazan de ardilla para que ella los orine, porque todos los tabloides le toman fotos a Britney orinando, todo esto. Porque querían tomar una foto con algo escandaloso de ella para venderla por mucha plata. Para venderla por mucha plata y ella termina volándose la mitad de la cabeza. Con una escopeta, así que solamente en la parte de abajo de la cabeza. Entonces, eso no es lo interesante del capítulo. Lo interesante del capítulo... Sí, no me lo esperaba. Sí, lo interesante del capítulo es que queda viva y apenas sale del hospital, los chicos súper preocupados porque fue culpa de ellos que se volara la mitad de la cabeza, la sacan a que tiene que un concierto ya, que tiene que salir al concierto el de los ya. MTV, el que todo el mundo decía, ay, está súper gorda. Nadie se daba cuenta que tenía solamente la mitad de la cabeza, no es que está muy gorda. En vivo desde Las Vegas, son los premios MTV de videos musicales. ¿Cómo les va? Son los premios MTV. Ya estamos empezando requete bien. Con nosotros presentando su nueva canción, la única. Es Britney Spears. Oh, no sean así. Dios mío, ¿cómo engordado? Ajá, entonces es muy particular porque hacen siempre todo ese juego con eso, con cualquier cosa. Y ella con la mitad de la cabeza y todo el mundo dice que, ay, miren, se le ve los labios vaginales a Britney Spears, pues. Y es muy teso porque siento que lo que intentaron hacer un poco fue retratar esa realidad y que al final termina con ella muriéndose porque era un sacrificio que tenían que hacer a los dioses antiguos. Para las cosechas de Estados Unidos. Y dice, este es un sacrificio, un ritual que hacemos desde hace muchos años para que las cosechas sean las mejores. Entonces matan a Britney y al final es como, ah, mira, la nueva diva, Miley Cyrus. Ajá. Y entonces como el ciclo vuelve a empezar. Pero eso, pese a la burla que hay en todo eso, me parecía que era muy inteligente ese capítulo porque sí, era como así, es como han tratado en realidad a Britney Spears. Pues sí, hay muchas divas y muchas celebridades, pues las han tratado como un objeto que además, si uno se pone un poco empático con el personaje que no tenía la mitad de la cara, qué horror, pues no podía caminar, no podía estar y siento que eso también pasa un poco con Britney, lo que decías ahorita, es como, sí, ella no puede tomar sus decisiones, pero saquémosle toda la plata que podamos. O sea, entonces se vuelve un objeto, pues y eso debe ser también, imagínense para la construcción de la identidad, cómo debe ser de horrible uno sentir que no es un objeto, pues como que me están utilizando para ganar un montón de plata. Y aparte de su propia familia. Sí, no puede tomar ninguna decisión ni nada. Sí, porque ella no puede manejar tarjetas de crédito, no puede manejar, o sea, no puede tomar decisiones de nada, entonces... Ella se ganaba yo no sé cuántos millones y le daban como $5,000 mensuales. Pues tenía una mesada. mesada. Para nosotros eso es mucha plata, pero pues para ella, pues si uno se gana un montón de plata, pues uno quiere manejar y tomar sus decisiones y gastárselo en lo que uno quiera. Exacto, y bueno, digamos que se me viene a la mente otro caso que no fue una diva en su momento, o bueno, antes de eso, pero que sí me recuerda también como todo este tema de cómo lo manejaron los medios y creo que este fue también como la escuela de cómo esto se hacía y es el tema de Mónica Lewinsky. Ay, sí. Y me recuerda también porque hace poquito salió la nueva temporada de American Crime Story, que es otra serie de antología de Ryan Murphy donde habla de diferentes crímenes en Estados Unidos y esta temporada fue sobre el tema de juicio político a Bill Clinton y todo el escándalo con Mónica Lewinsky. Es basado en un libro que Mónica Lewinsky escribió y en esta serie nos retratan súper bien, es protagonizada por Vinny Fieldstein, nos retratan fue cómo llegó esta chica que estaba haciendo una pasantía sin pago, o sea era una pasantía sin pagar en la Casa Blanca, se había terminado de graduar, le dieron esta pasantía y por cosas de la vida terminó teniendo una aventura con el hombre más poderoso de Estados Unidos, el presidente, además con una relación de poder súper imbalanceada, que tampoco la muestran a ella como la víctima completa, porque también mostraban que ella lo acosaba y lo buscaba y quería, y también tenía como unas necesidades emocionales de buscar validación en figuras paternas. Ni siquiera una niña. Era una peladita de 21 años, creo que era, cuando todo esto pasó. Y cómo todo esto explotó en los medios. Y es como, ¿quién maneja eso a esa edad? Y que tu nombre esté en la boca de todo el mundo. Y que lean, que le tocó decir donde
pues frente a un montón de jurados desconocidos todos los actos sexuales que le hizo el presidente, que le metió un cigarrillo en la vagina y la lamió, que, o sea, todo este tipo de cosas, que todo el mundo hablara de eso, y entonces conocer cualquier gente desconocida, tener citas, saber que esa otra persona ya tiene esa imagen tuya, es horrible. Y todo eso fue también los medios, o sea, cómo los medios la retrataron a ella. Y a la mujer, además, porque Bill queda impune. Ah, sí, él Pues, quedó... en realidad. Pues sí, habrá tenido sus problemitas, pero no fue nada en comparación a ella. No, y además que él tenía ya otras denuncias, de violación, y esas quedaron en el olvido, y denuncias de acoso. Entonces ahí es donde está, los medios siempre van a castigar a la mujer, y eso es muy complejo. Yo creo que eso es lo que pasó con Britney. Y para hablar un poco del movimiento Free Britney, pues como lo que decía ahorita, que también tenía sus problemáticas, me parece muy poderoso cuando un grupo de personas se une para apoyar a otras, o a otra en este caso. Eso siempre va a tener mucho poder. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Que tal vez no se está viendo a la otra persona en su totalidad. Y esto pasó mucho con el caso de Free Britney, ¿cierto? Que obviamente Britney está idealizada, vuelvo a repetir, es un ser humano que muchas de las personas que la admiran no conocen, no saben cómo es, no saben los problemas por los que pasa, y mucha parte, que creo que ella misma lo dijo muchas veces, del movimiento de Free Britney, también lo que hacía era como entorpecer por muchos momentos el proceso que ella estaba intentando sacar a flote para recuperar su poder. O sea, hubo una presión social que tal vez sirvió, sí, pero también esa presión social a veces lo que hacía era entorpecer un poco también el proceso que ella estaba intentando hacer por su cuenta. Es decir, estaban intentando hacer lo mismo que estaba haciendo su papá, quitarle la autonomía de tomar las decisiones de su propio proceso, porque también es una creencia de que ella no podía sola, ¿cierto? Entonces es como un poco este círculo, que no estoy diciendo que sea del todo malo lo que pasó, porque no pasó del todo malo, pero también había como unas dinámicas de poder muy extrañas en torno a eso, y otra vez la creencia de que ella, que estaba intentando por su propia cuenta retomar su poder, no lo podía tomar ella misma y ella sola. Bueno, pero hoy que ella ya está... Sí, creo que este mes, en noviembre, no recuerdo qué fecha, ya un juez en California dijo que se acababa la tutela. El papá ya había pedido salir de la tutela, creo que en octubre o en septiembre. Se la iban a dar a otra persona, a un tutor independiente, entre comillas, pero ya terminó la figura y ya ella es autónoma de tomar sus decisiones. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos dando por terminado este episodio. Hablamos de muchas divas, no sabía que teníamos tanto conocimiento pop. Y bueno, también dimos algunos ejemplos chéveres. Hablamos mucho de South Park, creo que es el capítulo donde más hemos hablado de South Park, y vamos a hablar ahorita de unas conclusiones para poder cerrar este episodio. Entonces, para ir cerrando este capítulo, ¿qué conclusiones tienen hoy? Bueno, yo voy a empezar para variar. Yo creo que es importante dejar de clasificar a las mujeres entre todo este concepto que habíamos mencionado al inicio del episodio, que era o son putas o son vírgenes. O sea, son perfectamente el ideal para ser, ¿cómo es? Wife material, ¿cómo es que lo material dicen? de esposa. Material para ser esposa o novia, para presentar en la casa con los papás. O son putas que me las como en una noche. No, o sea, las mujeres son más complejas que eso. Los seres humanos en general son más complejos que eso. Pero pues acá nos enfocamos, mencionamos a las mujeres porque es como esta mirada que le ponen de o es puta o es virgen. Entonces, pues como dejar de clasificarlo. Es una persona, por más, no sé, por la imagen que tenga, por la imagen que pueda proyectar, también tiene vida sexual, también tiene problemas emocionales, puede tener inconvenientes mentales, lo que sea. Entonces, dejar de clasificar simplificar tanto sí, las mujeres. Como que ya es, o es esto y ya no más. No van más allá. Yo creo que también hay otra de las cosas, y es, hay un peligro muy grande en idealizar también, pues como que peligro. Como que una cosa es admirar, y eso está bien, ¿cierto? Pero yo sin conocer a otro no puedo pensar que tengo una conexión íntima con ese otro. Eso también me parece que es un poco dañino, no solo para mí, sino posiblemente para el otro, cuando se vuelve un tema de masas, ¿cierto? Entonces siento que... ¿Obsesionarse es lo que te refieres? Sí, siento que... no sean fans tóxicos. Sí, siento que eso también puede ser perjudicial, por más que creamos que estamos haciendo el bien, porque le puede quitar a la otra persona mucha de su independencia para poder tomar decisiones, o no sé, cualquier cosa que tenga que ver con una afectación directa. Entonces siento que hay que tener mucho cuidado. Una cosa es admirar y otra cosa ya es idealizar exageradamente. Sí, bueno, yo creo que en esa misma línea
mi conclusión sería también con el tema de los medios, como hemos aprendido también un poco en la historia cómo los medios manipulan mucho la opinión pública y cómo nuestras ideas sobre situaciones, personas, sucesos pueden ser muy fácilmente manipulables por los medios, pues, inicialmente por la televisión, pero ahorita vemos que también las redes sociales nos manipulan muy fácilmente. Entonces es también saber un poco consumir esos medios, saber cómo ver todas esas complejidades que ahorita hablamos de cómo la visión masculina de la sociedad, el tema del complejo de la Madonna y la prostituta nos atraviesa todo el tiempo, y de pronto hacernos un poquito más conscientes de nuestros sesgos cuando estemos como consumiendo noticias, ya sea de sucesos políticos importantes o de cosas tan banales como la cultura pop. Siempre es importante hacernos estas cuestiones. Y bueno, ya con esto vamos terminando este episodio, un episodio muy de cultura pop. Hoy sentí como que estuviéramos en un programa de chismes, Sí. como la red. Y les cuento. Pero estuvo muy divertido, estuvo muy chévere, fue un formato diferente, espero que lo hayan disfrutado también. Y recuerden que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, en Twitter e Instagram como @estupidapodcast. Estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. También estamos en YouTube para que nos sigan por ahí, compartan nuestros episodios y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. ¡Chais!